Muy buenas a todos y a todas. Es un verdadero placer estar con vosotros en este congreso. He optado por debatir en esta ocasión una cuestión que concierne realmente la libertad lingüística, las identidades dentro de las identidades semánticas dentro de los espacios de la lengua y el proposicionalismo, es decir, aquella tendencia científica lógica que ha dominado el pensamiento humano durante un largo tiempo y ha condicionado realmente nuestra forma de pensar, nuestra forma de interpretar y nuestra forma también de construir significados y incluso vocabulario. El título de mi intervención es Lengua, Proposicionalismo y Tercer Espacio. Es un título un poco amplio, pero está tratando tres ejes. Son la relación de una lengua natural. La lengua natural es aquella lengua que se establece a través de una lengua vinculada al contexto, goza de referencias semánticas diversas. Y la lengua formal es aquella lengua axiomática que realmente está sujeta a la dicotomía, a dos significados, una proposición y su contrario. Si queremos indicarla con una proposición lógica, podemos decir que es, por ejemplo, A y menos A. Y cuando trato el tema del tercer espacio, es decir, es un horizonte donde nos podemos pensar realmente en la lengua y pensar en la lengua natural como un concepto que explora la capacidad de la lengua de ofrecer espacios para construcción de identidades, de identidades en concreto semánticas. En una lengua semiótica, perdón, una lengua axiomática, una persona del esquemo quizás no encontrara en ella un vocabulario, un lenguaje que habla de un grado de frío en el esquemo. Tampoco dentro de una lengua axiomática podemos encontrar dentro de la misma lengua axiomática un grado de calor, por ejemplo, más allá de lo que es normal en otros sitios. El más llamativo en todo esto es que la obsesión científica que dominó nuestra forma de construir, utilizar la lengua, es una manera real, una manera realmente que condicionó la funcionalidad de la lengua natural. Muchos corrientes de pensamiento desde Platón, incluso Aristóteles en sus primeras analíticas, luego Descartes, luego la escuela de Frankfurt y luego con, por ejemplo, la lógica matemática, pues construir un concepto que realmente condiciona la manifestación semántica de una lengua. Se consideraba una capacidad de referencia semántica de esta lengua realmente es una amenaza para la lógica y la racionalidad de esta lengua. Y esto se ha condicionado, por ejemplo, la estructura del lenguaje, también el uso de la lengua y su capacidad de cubrir espacios semánticos que se quedan fuera de esta dicotomía porque no se consideran dentro de un concepto racional. El proposicionalismo, más si queremos indicarlo como un concepto más sencillo, son las reglas de la lógica formal, principio de la contradicción, tercer espacio, tercer excluido y principio de identidad. Eh, el proposicionalismo realmente es un concepto que ha dominado nuestro pensamiento lingüístico bajo el lema de la obsesión científica, la cientificidad de una lengua, es decir, estamos garantizando el aspecto de la lengua, aunque eliminando a consecuencia de esta obsesión científica, eliminando espacios semánticos. Y la lengua se queda realmente sin capacidad de cubrir espacios semánticos
sin capacidad de cubrir intenciones comunicativas y, por lo tanto, alcanzar un objetivo comunicativo más abierto. Yo creo que esto ha marcado hasta cierto punto las lenguas en un entorno cultural, por ejemplo, en concreto en Occidente, porque era el pensamiento griego, aunque sí hay un giro filosófico realmente que está reestructurando el pensamiento filosófico en la lengua natural a base de los esfuerzos de Aristóteles en la retórica y también lo que ha traído la escuela de la argumentación y la teoría de la problemática de Michel Mayer, por ejemplo, de la problematología. Es decir, que demuestra que la comunicación siempre se establece o la racionalidad no se contradice con una cuestión o su capacidad de que haya más opciones semánticas. El proposicionalismo lengua sujeta a ese criterio realmente influye incluso en la interpretación, una forma de interpretación que damos siempre a ejercer lo que llamo yo es una tiranía interpretativa. Es decir, el marco proposicional ve que la referencia de una proposición es A o menos A, es decir, debería ser A o menos A, entonces cualquier referencia semántica que existe dentro de A y menos A no tiene una legitimidad lógica, entonces se excluye de esta existencia. Y eso ha afectado estas lenguas, porque ha limitado su capacidad realmente de cubrir más espacios. El tercer espacio es un concepto realmente el tercer espacio lógico en concreto es un concepto que ha sido proyectado por Homi Bhabha dentro de estudios culturales, dentro de un marco del colonialismo, pero Homi Bhabha cuando estaba hablando, por ejemplo, del tercer espacio, está hablando de lo común entre dos culturas, pero dentro del contexto que hubo colonial. Entonces, incluso había, aunque se ha hablado de un tercer espacio, siempre había esa dominación de ese tipo de proposicional. No se interesó más, por ejemplo, en esta lógica. Entonces, ¿a qué referimos con la lógica o el tercer espacio lógico? El tercer espacio lógico se refiere a aquel espacio existe entre la negación y la afirmación. Por ejemplo, entre A y menos A, pues no hay realidades para nada, es un nada y por lo tanto no existe legitimidades semánticas o capacidad de interpretar un espacio o explorar el espacio existente en estas dos proposiciones, la proposición afirmativa y su contrario. El tercer espacio lógico entonces es aquel espacio que existe entre la negación e información. Todo la existencia lingüística, semántica que existe entre la negación y la afirmación, pues da realidad, da identidad semántica real a una realidad que fue excluida en este pensamiento. Entonces, cuando hemos propuesto la lógica o el tercer espacio lógico, es una forma realmente de proyectar o ofrecer un horizonte para pensar en los espacios eliminados bajo la dicotomía, bajo la obsesión dicotómica o de la dicotomía. Y también hemos podido abrir un horizonte donde se puede medir la capacidad lingüística de ofrecer identidades semánticas pues dentro a través de ese tercer espacio. Y realmente surge aquí un debate sobre la identidad. Fijaos, por ejemplo, la identidad semántica. Es decir, a veces nosotros como identidades culturales nos pueden identificar con un significado. Por ejemplo, en el esquimo, por ejemplo, la gente que vive ahí, pues en el vocabulario lingüístico, no sé hasta qué punto, por ejemplo, en español, en francés o inglés, existen ese grados de frío, por ejemplo. Se permiten a los esquimos manifestar su grado de frío como identidad, como una signa de identidad dentro del espacio de la lengua naturaleza. Entonces, la proposicionalismo, fijaos, es una tiranía, incluso expulsa la posibilidad que haya otras identidades semánticas. La semántica es una referencia identitaria de una identidad.
Por ejemplo, en otros grados, en el derecho, por ejemplo, entre lo permitido y no permitido, no existe un vocabulario según aparece en el uso lingüístico e incluso en el derecho. No existe un vocabulario, por ejemplo, reconocido entre el permitido y no permitido. Quizás encontramos expresiones, sí, entre este término y el otro, sí existe quizás pero no existe una terminología, no existe. En otras lenguas sí, podemos encontrar que vocabularios que reconocen estos espacios entre la negación y la afirmación. Entonces, el objetivo mío realmente es plantear ese pensamiento en dos contextos lingüísticos, dentro de dos tipos de pensamiento lingüístico, en Europa occidental y también en el mundo árabe e islámico. Yo creo que es un reto también esto cuando hemos visto las tendencias lingüísticas en el mundo, Generative Linguistics, la General Grammar, cuando estaban pensando que existe un estándar, una gramática estándar y universal, realmente que gobierna el uso de lengua o la producción de semántica o estructuraliza la lengua, pues esto realmente fue uno de los retos que afronta estas teorías. Y además hablamos de muchas teorías, por ejemplo, cognitivas, dentro de un global, pero sin realmente estudiar incluso otras lenguas, la capacidad de otras lenguas de suceder sus conclusiones a, por ejemplo, a Generative Linguistics o a la gramática, gramática general, ¿no? En este contexto, pues a base de trabajar sobre conceptos, sobre lenguas, por ejemplo, el pensamiento árabe, en el proceso de interpretación, fijaos, por ejemplo, los pensadores, en el pensamiento árabe lingüístico, interpretativo, dice, nadie puede ejercer una interpretación de un texto si no sabe todas las figuras lingüísticas de las palabras. Es decir, que cuando tú no eres capaz de reconocer que la lengua puede tener más opciones semánticas, pues una condición lógica para hacer la interpretación. Eh, por eso en las referencias lingüísticas árabes existen muchos grados. No voy a decir lo que más famoso, grados de amor, grados de derecho, de amigos. La amistad tiene más de 12 o 13 términos, por ejemplo, el jalis, el sadiq, el anis, etc. Entonces, estas condiciones se reflejan en nuestro pensamiento. Yo he analizado, por ejemplo, los medios de comunicación cuando tratan, por ejemplo, en Europa, cuando tratan valores o signos culturales de otras culturas. Tienden siempre a la restricción. Es decir, cuando hablan de un término, de un concepto, siempre lo tienen restringido. No puede superar dos figuras que genera también estereotipos y tal, pero no pueden superar estas dimensiones, es decir, solamente dos referencias. Mientras en otras vocabulario, pues una palabra en el diccionario, por ejemplo, no sé si el RAI académico o algo, por ejemplo, puede encontrar esas dos o tres palabras más, pero vas a Lisan al-Arab o va a otro sitio, pues de los diccionarios del árabe vas a encontrar la misma palabra, por ejemplo, Sharia, Shara'a, pues tiene más 5 o 6 páginas de vocabularios que indican varios espacios semánticos. Y también hubo un debate en el pensamiento lingüístico árabe, imagino que también en el pensamiento lingüístico español y francés e inglés, los sinónimos. Los árabes dudaron en el concepto del sinónimo. Es decir, cuando él estaba hablando dentro de la perspectiva del pensamiento disposicional, estaban diciendo que un sinónimo sería una tautología, es decir, cuando tú tienes un vocabulario que va a decir lo mismo, entonces no tiene ninguna aportación, mientras los valores, los significados, realmente están sujetas a esa escala de grados, de referencias semánticas. Entonces, dentro de ese contexto del pensamiento lingüístico, esto ofrece realmente condiciones para que pensamos, para que podamos desarrollar un concepto del tercer espacio lingüístico, semántico. Es decir, el tercer espacio semántico más que haya es cuando una lengua te permite, por ejemplo, manifestar tu identidad semántica.
Es decir, una lengua me ofrece vocabulario para expresar que el grado de calor, de frío que tengo, no es menos de 3 menos cero, sino 20 grados menos cero. ¿Cómo puedo decir yo 3 grados bajo cero con un vocabulario? ¿Cómo lo puedo decir? 15 grados bajo cero eh, eh, con un vocabulario distinto. Entonces, ese es realmente el reto que afronta el pensamiento lingüístico, que siempre ha sido eh, eh, sujeto a ese eh, pensamiento o filosofías globales bajo proporcionalismo, es decir, la lógica formal tiende a generar juicios, tiende a generar conceptos, es decir, todo ser humano es mortal, cada ser humano es mortal, Platón es mortal, entonces cada ser humano es mortal, entonces Platón es un ser humano y por lo tanto es mortal. Todo que lleva una camisa blanca y un pantalón negro es un camarero. Estructuras lógicas viene a base de esta estructura lógica que realmente tiende a los juicios, tiende a extender juicios gramáticos y epistemológicos sobre realidades lingüísticas otras. Yo creo que por eso el objetivo de ofrecer ese congreso de tal forma, con estos espacios semánticos, es de salirnos del centralismo lingüístico. Podemos hacer, por ejemplo, un pensamiento pragmático, es decir, nuestros juicios serán adaptadas a naturalezas lingüísticas y a contextos lingüísticos. El objetivo de todo esto, en definitiva, es siempre cuando que pensar en la lengua natural, pues tiene unas características distintas. Someter la lengua natural a juicios, por ejemplo, a características o condiciones proposicionales, conduce a restringir a la restricción y la eliminación de realidades lingüísticas y por lo tanto ponemos la lengua, capacidad lingüística de expresar realidades en duda. Eh, ¿Por qué no existen, por ejemplo, en las lenguas europeas, por ejemplo, esa variedad de sinónimos cuando van a expresar una realidad? Porque si no, solamente esa obsesión científica, es de esa matematización de valores, se lo dijo Frege antes y Russell y luego Wittgenstein en los primeros análisis, por ejemplo, pues consideraron que debemos matematizar la lengua, ¿no? Este es un contexto, pero lo más que estoy pensando en él ahora es el tercer espacio en las lenguas naturales. Y más ese tercer espacio nos permite la convivencia en algunas lenguas podemos encontrar posibilidades de una persona del esquema encontrar un vocabulario que refleja su identidad, por ejemplo. Otras no le permite porque no creo que por tiranía política o tiranía ideológica, sino por tiranía lógica. Es decir, cuando hay más opciones semánticas, pues hay más tendencia hacia la contradicción y hacia la manipulación. Pues eso más o menos que he pretendido decir en esta comunicación y espero que pueda suscitar un poco de debate y muchísimas gracias por todo.